Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esto que lleva por nombre One, Él nos oye, un lugar donde estamos seguros de que Dios nos escucha, y para confirmar esta idea, como en cada oportunidad, tenemos una invitada especial que les voy a presentar en un momento más, pero antes quiero recordarles que nos ayuden compartiendo cada uno de los videos de las historias que por aquí estamos subiendo en YouTube, que estamos subiendo en Spotify. Al menos en estas dos plataformas aparecen completos, y ayúdenos a compartir para que otras personas puedan verse bendecidas al poder participar de las historias. Y por ahí entre semana subimos algo de contenido también en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook, así que en cualquiera de estas plataformas también pueden encontrarnos, y si nos ayudan a compartir, mucho, mucho mejor. Y bueno, como les decía, tenemos una invitada especial, también podrán darse cuenta, seguimos todavía aprovechando estar en la ciudad de Monterrey, y hoy tenemos a Dani con nosotros. ¿Cómo estás, Dani? Hola, muy bien. Gracias por hacer el espacio. Sé que tienes muchas ocupaciones, ¿verdad? Entre tu familia, bueno, ¿para qué spoileo de lo que nos vas a platicar? Pero tienes muchas ocupaciones. Gracias por hacerte el tiempo. ¿Quisieras presentarte algo sobre ti para que la gente que no te ubica pueda ubicarte? Sí, bueno, pues hola a todos, soy Daniela Bravo, tengo 30 años, casada, y pues tengo un niño pequeño, 1 año y medio, entonces pues ando de mamá primeriza. Excelente. ¿Qué tal van las cosas como mamá primeriza? Pues muy bien, muy bonito, poquito cansado, retador, pero también muy, muy bendecido. ¿No te has arrepentido? Sí, no. Ya no se puede, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno. Qué gusto. Y gracias, como decía, por hacerte el tiempo, porque creo que real lo que nos vas a compartir, pues es una historia bien interesante. Yo sé que más de uno de los que van a estar escuchando, viendo, pues se van a sentir atraídos por lo que nos vas a platicar. Creo que de alguna forma, no estoy seguro de si nuestra generación, pero las generaciones que vienen atrásito de nosotros, sí, como que apuntan mucho hacia allá, ¿no? Pero bueno, Dani, siempre iniciamos la conversación partiendo de una pregunta, y esa pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez o el momento más significativo en el que tú te diste cuenta que Dios te escuchaba? Bueno, pues la primera vez, pues yo estaba más chiquita, okay, alrededor de 12 años, que es cuando yo siento que tuve mi conversión. O sea, que yo estaba en un hogar cristiano, pues igual vas a la iglesia, pero como que era algo de mis padres y así, ¿no? Y ya okay, a los 12 años es cuando, pues por cosas de la niñez, de la vida, como que me convierto. Mis papás me ayudan también como que a entender, ¿no? Qué estaba pasando, qué sentía o así. Y es cuando ya, pues me bautizo, me meto mucho en la iglesia y pues me encantaba, ¿no? Okay. Pero ya más adelante, pues cuando uno empieza a trabajar, así es cuando, pues, sentí como que el punto de inflexión más alrededor del 2020, de pandemia. Ok, estamos hablando de hace 3 años. Sí. 3 años. ¿En pandemia? ¿Qué sí. pasó? Bueno, digo, aparte de la pandemia, sí, ¿no? Sí, obviamente. Pues mira, como te decía, me convertí chiquita, entonces como que siempre fui muy consciente, ¿no? De Dios, pues del bien, del mal, o así, ¿no? Cuando hablamos de que te convertiste, estamos hablando de esos 12 años. Sí. Okay. Entonces ya fui creciendo y pues digo, había pruebas y así, había como yo sentía pues caminar cristiano de que a veces muy con Dios, a veces un poquito menos y así. En 2015 me caso y pues igual, muy bonito todo, pero luego la vida como que se empieza a ser muy cansada del trabajo, de las actividades. La vida adulta. Sí, la vida adulta me pegó. Me gustaba mucho servir en la iglesia, mi trabajo y demás, pero de pronto, ¿Tu trabajo de qué era? Yo trabajaba yo estudié letras, lengua y literatura. Okay. Entonces yo, pues primero fui reportera, como que me enfoqué a reportero, luego comunicación. Okay. Y entré en el 2017, ingresé a una universidad de aquí de Monterrey, y ahí estuve en comunicación, entonces... ¿Dabas clases? No, era más como redacción. Okay. Así de comunicados, correos, como que todo lo escrito, publicaciones y así. Entiendo. Entonces, la verdad es que era trabajo soñado y todo, pero
era, por ejemplo, bueno, yo vivo en Apodaca, que es quienes conocen Monterrey, por donde está el aeropuerto, ¿no? Más o menos, por ahí. Como para dar un poco de contexto, cuando la mayoría de la gente fuera de Monterrey dice Monterrey, no se refieren solamente a Monterrey, ¿no? Sí. Monterrey es el municipio, es la capital del estado, pero cuando la mayoría de la gente que es de Monterrey o que conoce Monterrey fuera de Monterrey dice Monterrey, se están refiriendo a una serie de municipios, ¿no? Que están pegados, que están juntos. Cuando digo pegados o juntos me refiero a que no... La diferencia entre un municipio y otro es un letrero, o sea, real, tal cual es un letrero, no te das cuenta. Apodaca es uno de los que forman parte de esta área metropolitana, ¿no? Que también se le menciona. Y bueno, tú vivías en... pero como que en el límite, ¿no? Sí, en la parte ya final. Y pues nosotros, mi esposo y yo trabajamos en San Pedro, que es como... Sí, es, no sé, con tráfico hasta 2 horas te haces, ¿no? Sí, bastantísimo, ¿no? Entonces, o sea, te imaginarás todos los días yendo a trabajar. Entonces, yo, por ejemplo, mi vida devocional... Gracias a Dios siempre ha estado, o sea, desde muy pequeña comencé a leer la Biblia, oraba y así, pero yo sentía que era como que, pues lo que, no lo que debía ser, o sea, sentía que no es lo que yo quería que fuera. ¿Te sentías como en deuda, tal vez? En deuda, entre que no lo estaba haciendo a lo mejor de corazón, no estaba sacando enseñanzas y así, o sea, sentía que no me daba el tiempo y yo le pedí a Dios que como que me gustaría que cambiara algo, ¿no? Que detuvieras un poco la vida, o sea, la alentaras de cierta manera, ¿no? Porque tampoco era como que quisiera... Es que yo iba a decir vacaciones, pero tampoco era como que querías dejar de trabajar. Sí, no, nada más como... Bueno, mi sueño era hacer home office, la verdad. Porque pues yo tenía que ir y venir todos los días, ¿no? Entonces pasa eso fue 2019, inicio de 2020... Y luego en el 2020, como te digo, estaba yo en el área de comunicación de una universidad y me acuerdo que me dicen, había empezado lo de COVID por diciembre, ¿no? No sé si recuerdas. Sí. Y de que me dice mi jefa. Allá en Europa decían, sí, allá, bien lejos, ¿no? Sí. Entonces me dice mi jefa un día, oye, pero nada más entre tú y yo, necesito que hagamos un comunicado de que las clases ya van a ser en línea, se van todos a la casa. ¿Desde diciembre? No, más ya para febrero. Ok, sí, ya es cercándose la Semana Santa, ¿no? Sí, entonces, por si acaso, porque pues nos están diciendo de que... Es probable que llegue. Que llegue el primer caso y así. Y yo, bueno, y yo al hacerlo, o sea, yo leí así de que trabajo en línea, clase en línea, así yo decía de que... Se antoja. Dices. Sí, yo decía, un poquito, unos días, ¿no? Sin saber todo lo que representaba, ¿no? Entonces ya lo hicimos y ya por ahí de marzo, pues que dicen, no, pues sí, vamos a lanzar el comunicado y pasó lo que ya todos sabemos, ¿no? De que pues nos mandaron a las casas y así. Y obviamente pues no era un escenario padre. Sí, claro. Pero yo dije, o sea, de pronto, yo dije, Dios... Esto era lo que quería. Esto es lo que yo estaba pidiendo. Obviamente no así, pero pues yo quería como que volver a la casa, tener mi rutina y así. Entonces yo ahí como que ya empecé a hacer cambios, ¿no? Obviamente no fue sencillo porque de la noche a la mañana no puedes crearte otra vez el hábito, ¿no? También me di cuenta de que no era que siempre estuviera ocupada. También uno tiene que... Mira, justo, y qué bueno porque ahorita me aguanté y ahorita dije, ¿cómo lo voy a decir ahorita? Pero ya me diste pie a comentar esto que estoy pensando, ¿no? A ver, es que sinceramente creo, digo, y yo en la parte que me toca a mí hacer, ¿no? El día a día, creo que esa es una de las principales, a ver, no quiero decir excusas, pero creo que es uno de los principales argumentos que uno se da incluso, en primer lugar, a sí mismo, y dice, es que no tengo tiempo. Sí. El asunto es que, a ver, tú tuviste bueno, no solo tú, todos tuvimos el que irnos a la casa, ¿no? En ese momento, pero no siempre va a haber pandemias. Sí. Y tú ya estando en tu casa, hiciste el ejercicio de decir, caray, de pronto y sí tengo tiempo, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, yo sabía que eso fue un viernes cuando nos enviaron a las casas y yo decía, ya el lunes me levanto, leo, hago ejercicio, o sea, tengo mi devocional, hago ejercicio, pero
la humanidad está ahí, Claro. la flojera, la incertidumbre, todo, ¿no? O sea, mágicamente no. Y yo dije, wow, o sea, no era, o sea, también yo tengo que hacer cambios. De hecho, ahora, obviamente, ahorita igual platicamos más, pero, por ejemplo, ahora siendo mamá, el tiempo que tengo es así mínimo y me hago el tiempo, ¿no? O sea, Claro. ahorita ya no soy la de antes, ¿verdad? Mira, esto es muy valioso. O sea, de verdad te lo digo, esto que estás diciendo creo que es muy valioso. A eso iba, o sea, hacia allá quería que llegáramos en cierta medida, porque siempre vamos a estar ocupados, o sea, o lo digo de otra manera, para que no sea solo cuestión de tiempo, porque habrá quien se pueda librar, ¿no? De que diga yo tiempo. Siempre va a haber un buen pretexto para que nosotros digamos, es que no puedo, o necesitaría cambiar esto, pero un día es esto, y otro día va a ser esto otro, ¿sí? Sí. Y el problema va a estar ahí. Pero bueno, ¿cómo fue este proceso de rearmar esta rutina o estos hábitos que alguna vez tuviste y que querías recuperar? Pues fueron, creo que en 2 áreas. La primera fue individual, que pues empecé a estudiar la Biblia más lento, ¿no? El plan de Reavivados por su palabra es el que yo he llevado desde ese entonces. Sí, Pausa. Pues, ajá. Porque el plan de Reavivados por su palabra, habrá quien sí lo conozca, ajá, pero habrá otros que no. ¿En qué consiste o qué es el plan de Reavivados por su palabra? Sí. Pues la Iglesia Adventista a nivel mundial tiene el plan. ¿Qué es a la iglesia a la que tú perteneces? A la iglesia a la que pertenezco, y la idea es sencilla, es leer un capítulo de la Biblia al día. Ok. Y en alrededor de 5 años acabas la Biblia, ¿no? Ok. Yo me acuerdo que yo de más joven, yo decía, ay, leer nada más un capítulo, bien poquito, y leía de más, y ahorita apenas, sí, o sea, es mucho. Entonces, desde ese entonces lo seguía, pero te digo, antes de pandemia no sacaba mucha enseñanza, entonces dije, voy a hacerlo, pero más lento, y ahí es cuando, de hecho, yo empecé a hacer algo que se llama Bible Journaling, que Cuéntanos qué es eso, por favor. Es como diario bíblico, ¿no? Hay quienes lo hacen en una libreta o en su propia Biblia, pero haz de cuenta que escribir, resaltar, algunas dibujan, hacen scrapbook, o sea, es muy variado. Es como que tener tu estudio y de alguna forma interactuar con algo creativo, así, algo creativo, alguna escritura o algo así, ¿no? Entonces yo empecé a hacerlo en mi Biblia. ¿Escribiendo o qué fue lo que empezaste haciendo? Sí, yo, pues resaltaba, o sea, usaba colores y hacía pequeñas notitas. De hecho, era una Biblia así sin espacio para notas, pero en Salmos ya ves que hay cierto espacio porque es poesía, ajá. Entonces ahí empecé y luego compré una Biblia ya un poquito más especial, ¿no? Para hacer notas. Entonces eso fue lo primero, como que me ayudó a aprender más, ¿no? Y a detenerme. O sea, ya nada más no leía, sino que leía y escribía. Porque, sí, de alguna forma tenías que transmitir algo, ¿no? Aunque se fuera a quedar ahí, pero había que hacer un proceso de razonarlo. Sí. Y eso fue así yo haciéndolo. Y también descubrí en redes sociales que muchas personas lo hacían, porque yo no conocía eso. Entonces, eso como que me ayudó. Y la segunda fue ya con amigos. Como, bueno, en la iglesia pues tenemos muchos amigos, ¿no? Así de nuestra edad, un poquito más chicos. Pero pues todos de pronto estábamos en nuestras casas. Entonces dijimos, vamos a juntarnos a orar. Entonces, primero iniciamos con algo que eran los 100 días de oración. Y 100 días estuvimos orando así tempranito, de que 6, 5, no me acuerdo. ¿Y en pandemia? En pandemia. Entonces... Digo, porque muchos aprovechaban en pandemia para despertarse tarde, ¿no? Sí, no. Porque pues no había trabajo eso físico. Estuvo muy bien. Eso nos ayudó. Luego también empezamos a leer, ya un grupo más reducido, pero igual de nuestros amigos, un libro que se llama 40 días de oración. Que igual lo hacíamos tempranito. Y también eso nos ayudó. Y varias cosas más, pero en general fue como que esas dos partes. O sea, yo de forma individual, como que hallar una forma de estudiar la Biblia que me gustara y de orar. Y con amigos, pues también, o sea, de que orar, compartir. Y bueno, y la tercera es que abrí una cuenta de Instagram para empezar a compartir lo que iba yo apuntando. Entonces eso como que me ayudó como que a como que rendir cuentas, ¿no? Y también porque yo leía y decía, esto me gustó mucho, quiero compartirlo.
¿Dónde? Ajá, entonces empecé en mis redes sociales, pero yo sentía que no a todos les gustaba, porque pues cuando alguien te sigue para ver tu vida, ¿no? A lo mejor no siempre quieren ver la Biblia, ¿no? Ya. Entonces, pues esas 3 cosas fueron las que comenzaron. Entonces, la tercera, en este caso de una cuenta, es como que el producto de ya una necesidad que tú identificaste más allá, ¿no? Me detengo un poco en las primeras 2 porque vamos a platicar más de la tercera, ¿no? Porque también creo que estas primeras 2 son cosas con las que todos de alguna manera podemos convivir. Es decir, digo, y no, yo sé que no lo dijiste en ese plan, pero tranquilamente puede aplicar en ese plan. O sea, si de alguna forma quien nos está viendo o escuchando de pronto dice, sí soy, no estoy leyendo mi Biblia, no estoy orando y a lo mejor sí tengo trabajo o a lo mejor no tengo trabajo, ese no es el tema, sino no lo estoy haciendo, pues ya dijiste 2 cosas muy importantes, ¿no? Trata de hacerlo entretenido, de alguna manera para ti, y apóyate, o sea, que apóyate con alguien más, ¿no? La tercera es un resultado de querer compartir. Y eso es algo que también me parece muy interesante, porque creo que los que de alguna forma tenemos formación cristiana desde temprano, es una frase que siempre escuchamos, ¿no? Es como que el cliché. Es que sí es, pero no es un cliché, o sea, realmente sí pasa. O sea, sí es real, es genuino. Si pasas tiempo con Dios, si pasas tiempo en contacto con Él, con su palabra, en oración, no te vas a poder quedar callado, ¿no? Siempre, bueno, yo desde que tengo uso de razón escucho esto, ¿no? Y ahora pues también me toca también a mí decirlo, ¿no? Pero es muy cierto. Entonces, tú convives con esto, empezaste a crear tus hábitos, o la cuenta la creas al mismo tiempo que empiezas a interactuar con los otros 2 ítems. Fue casi al mismo tiempo, o sea, la cuenta es de, digamos que el 2020, por ahí de mayo, o sea, y pues nosotros empezamos en abril, ¿no? Sí. Entonces fue casi al mismo tiempo y de hecho como que iba compartiendo también mi cuenta. Haz cuenta que todo lo que iba aprendiendo, pues ahí. Lo ibas poniendo. Ahí lo iba poniendo de cierta manera, ¿no? O sea, tampoco lo veía tan obligado así, pero sí sentía esa necesidad, ¿no? Sí, también, necesidad. Sí, como que necesidad de... Porque yo también a veces me pregunto, o sea, ¿qué pasaría si ya no comparto, no? O sea, ¿por qué lo hago? También a veces de pronto, pues, uno se cansa, ¿no? O sea... Sí. Pero, pues, yo lo veía como que algo que yo quería hacer. Yo, pues, digo, como te comenté, estudié letras, entonces desde niña yo escribía... O sea, siempre me ha gustado escribir y leer. Entonces ahí en Instagram pues yo ponía así como que la fotito, pero yo escribía así como que un pensamiento. O sea, también ahí como que fui canalizando un gusto que tenía de la escritura, que ya lo había hecho antes en otros proyectos, pero ahora como que ya era mío, o sea, ya... Pues sí, completamente. Sí, y ya pues yo ponía lo que Dios me iba mostrando, ¿no? Y también iba conociendo gente que también... Que le gustaba. Ajá, que le gustaba. Oye, y entonces, ¿cómo se llamaba tu primera cuenta? ¿Te acuerdas? Sí, pero no lo quiero decir. ¿Prefieres no decirlo? Ok, no. Sí, no, se llamaba The Bible Light en inglés. Ok. Que era como la luz de la Biblia, ¿no? Okay. Pero de pronto como que ya se me hizo así muy... No sé, ya no me gustó. No te gustó, no encajaba contigo. Sí, o sea, duró unos meses. Sí duró bastantito, pero luego ya dije... No, como que necesita un cambio y luego lo cambié a Leyendo su Palabra. Ok, ahorita vamos a hablar de Leyendo su Palabra. Ahora, cuando empezaste a subir esto... dices que encontraste gente que también le gustaba. ¿Lo hiciste a través de tu cuenta? O sea, inmediatamente tú subiste algo y empezó a llegar gente que acostumbraba a ver esto, ¿o cómo funciona eso? No, más orgánico fue, por ejemplo, cuando lo empecé a subir a mi cuenta personal, de pronto se vieron gente que ya me seguía, o sea, amigos, familia. Ya. Y pues luego ya como que migraron a seguirme en mi cuenta, ¿no? Entonces, poquitos, ¿no? Pero luego ya fui conociendo otras cuentas y pues vas de pronto platicando o así. Entonces, sí fue a través de la cuenta que conocí, por ejemplo, otras chicas que también hacían Bible Journaling o pues chicas cristianas, incluso también hombres cristianos que tenían ese, pues hábito. Como ministerio, ese hábito, ¿no? Ministerio, sí. Perdón. Sí, no, o sea, como esa... es que te digo, yo ni sabía que existía ese mundo de poder compartir a Jesús. A ver, así. yo te soy muy honesto y por eso dije perdón ahorita. O sea, yo lo que conozco del tema lo conozco gracias a Leyendo su Palabra, ¿no? O sea, a la cuenta que tú tienes. Por eso es que de muchas cosas no conozco, ¿no? En fin. Entonces tú abres tu cuenta y empiezas a poner ahí lo que vas estudiando. Sí. Dejemos un ladito la cuenta.
que ahorita regresamos a ella. Pero, ¿qué podrías decir que viste de diferente con esto que ahora estabas haciendo? Es decir, algún cambio tuvo que haber, ¿no? Porque el hecho de leer la Biblia, de orar, ¿qué podrías decir tú que fue lo primero que notaste? No sé si te acuerdas, que era diferente en ti después de retomar, no sé, el hábito de la lectura de la Biblia y de orar. Pues yo creo que fue el ser más consistente, o sea, bastante, de que ya cada día buscaba el tiempo, ¿no? En ese entonces, pues lo hacía levantándome luego. Eso fue lo primero. Y también, bueno, yo empecé a ser más consciente de que Dios lo iba dirigiendo, ¿no? O sea, porque yo siempre le decía, no sé, leía algo y en esos primeros días, yo cuando oraba le decía, tú dime qué compartir. O sea, de lo que yo lea, tú dime qué compartir. O si hoy no, porque tampoco quería comenzarlo a hacer por hacer, ¿sabes? Sí, o sea, como entiendo. Que inicia esa lucha de que no lo hagas por los likes o por... porque ya estaba recibiendo likes. Sí, o sea, porque juega mucho el ego humano en esto de las redes sociales. Entonces, pues sí era como que día a día estar muy consciente de, oye, lo estás compartiendo porque Dios te está poniendo esa enseñanza o por qué, ¿no? O sea, sí, o sea, como que lidiar con eso y estar más consciente de eso, ¿no? Otra lucha que antes no tenía. Claro. Sí, porque estás hablando de la Biblia, ¿no? O sea, por una parte alguien podría decir, pero qué bueno que tengas tantos likes, o sea, porque estás compartiendo el mensaje. Pero sí, entiendo perfectamente lo que dices. Pero mira, hay algo que se me hace muy interesante, que creo que no es un problema tuyo, o sea, solamente, o en ese momento que tenías, sino que creo que a veces a todos nosotros nos pasa. O sea, creo que de tanto abrir la Biblia, o de tanto no abrirla, cualquiera de los dos, llegamos a perder de vista el papel tan activo que Dios juega a la hora de leer la Biblia. O sea, porque decimos que es la palabra de Dios, ¿no? O sea, es la palabra de Dios. Pero, insisto, de tanto abrirla, de tanto estar acostumbrados a hacerlo, o sea, en el contexto de que así crecemos, algunos tenemos ese privilegio, o de tanto no abrirla, se nos olvida que es real cuando la abro, estoy teniendo un contacto, o sea, una conexión con Dios. O sea, esto es real, ¿no? O sea, es algo que sí pasa, es algo genuino. Y tú lo estabas experimentando en un contexto de compartir, ¿no? A ver, creo que Dios siempre te daba algo. O sea, inevitable, ¿no? Al abrir la Biblia e ir a buscar en ella con sinceridad, pues es inevitable que Dios algo nos ilumine, ¿no? Nos muestre. Pero tú ya te empezabas a preguntar más bien... Bueno, no sé exactamente, pero yo pienso algo así como, ¿será tan bueno esto como para compartirlo? ¿O esto es bueno para mí? O sea, porque sí estabas teniendo esa experiencia, ¿no? De que lo que Dios te iba diciendo, me quiero imaginar, pues iba haciéndote sentido de alguna forma en las áreas de tu vida. ¿Y cómo fuiste lidiando entonces con eso? De decir, ok, sí comparto, no comparto, esto sí, que no, que sí. Pues yo creo que era más que nada... pues orar inmediatamente, o sea, como que día a día estar muy consciente de que si esto Dios quería que lo compartiera. La verdad es que en esos días era muy constante, cada día compartía porque, te digo, seguía el plan de Reavivados, entonces también encontré otras personas que lo seguían, entonces varios estábamos compartiendo, ¿no? Entonces, al inicio, pues así, y de pronto a veces me daba cuenta que no debía compartir cuando pues no me estaba naciendo tanto el escribir algo, o sea, cuando se sentía muy forzado, ¿no? Uno se da cuenta, entonces pues no. Y luego también creo que cambió un poquito cuando empecé yo a grabar videos, porque al inicio eran puras fotos de mi Biblia. Ok. O sea, yo no salía, mi voz, yo no hablaba a la cámara, o sea, yo pena, o sea... Cero. Sí, no, o sea, me acuerdo del primer video que grabé así de que... ¿Cuánto te tardaste grabando? Uy, no, como 1 hora y era un video de 1 minuto. Pero también ahí ya empecé a filtrar un poquito más las enseñanzas, o sea, de que leía y dije, pues esto quiero que sea en video, porque ahí en ese entonces los videos tenían mejor posicionamiento, ¿no? Entonces yo estaba, por un lado yo decía,
yo esto lo estoy haciendo para Dios y no lo voy a hacer para que la gente lo vea. Obviamente que sea de bendición para quien lo necesite. Claro. Pero luego por otro lado también decía, y creo que es algo que también Dios pone en tu corazón, si vas a hacer algo para Dios tienes que hacerlo bien. O sea, para que la gente que necesite verlo, pues lo pueda ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes tener un contenido muy bonito, muy espiritual, muy inspirador, pero pues no le pones el empeño, nadie lo ve, etcétera. Entonces, yo no decía... va a ser de tanta bendición. Ajá, o sea, o no va a llegar a la gente que uno quiere, o porque de pronto sí veías así comentarios de que, eso lo necesitaba escuchar o así. Entonces tú decías, bueno, qué bueno que me esforcé. Entonces ahí fue cuando dije, tengo que empezar a grabar videos. O sea, no muchos, pero de pronto que yo sienta una enseñanza que quiera darle un poquito más de punch, pues ni modo, tengo que grabarme de cierta manera. Oye, Dani, justo te iba a comentar de eso porque ahorita usaste una palabra, a ver, no es una palabra que la gente no entienda, sí lo entienden, pero creo que es una palabra muy propia de todo este mundillo de las redes sociales, ¿no? Que dice posicionamiento. E inmediatamente yo pensé, bueno, quiere decir que para este entonces tú ya te habías metido también a ver cómo funcionaba un poco más. O sea, ya no tanto como usuario normal, sino más bien ya a ver de que, bueno, los videos tienen más posicionamiento. Uh-huh. Cuéntanos un poquito acerca de eso. ¿En qué momento decidiste o qué te hizo decidir? A ver, ya sé las razones detrás, pero ¿cuál fue el momento o qué te hizo pensar? Pues a ver hasta dónde llega. Sí. Pues mira, desde incluso antes de mi cuenta en la pandemia, yo ya estuve ahí en redes, ¿no? Me administraba varias cuentas, la cuenta de la iglesia, también tuvimos un ministerio con mi esposo y unos amigos que se llamaba El Blog. Entonces, como sí que, es cierto. Sí. ¿Todavía está en YouTube? Sí, todavía videos? Está. Sí. Échense una vueltecita. Sí, se van a encontrar algo bueno por ahí. Sí. Entonces, desde ese entonces... Ahí ponemos el enlace o por lo menos cómo lo pueden buscar, ¿no? En YouTube, el blog. Okay. Entonces, desde ahí ya sabían cómo funcionaban las redes y luego aparte en mi trabajo que estaba en comunicación, yo no estaba en redes, pero pues estábamos en el mismo departamento, pues ya tenía conocimiento, ¿no? Entonces, acá ya que hice mi cuenta, pues ya empecé a recordar todo eso, a poner en práctica eso, porque por ejemplo en la universidad donde yo estaba, pues todo era video. O sea, los chavos ven videos o fotos. Sí. O sea, no había así como que escritos casi, o sea, realmente. Entonces, te digo, yo inicié mi cuenta muy, pues, con lo que yo en ese entonces sentí que era fotitos de mi Biblia o escritos. Pero luego dije, pues, si quiero crecer un poquito más, llegar a un poquito más de gente, pues necesito empezar a hacer videos. Y pues fue cuando ya todo eso que ya sabía... ya lo empecé a aplicar. Y pues obviamente también lo veía en otras cuentas, ¿no? Que subían más videos de las personas, ¿no? Entonces, como digamos que lo vi luego, pero yo soy la que me estuve así como que deteniendo un poquito. Sí. Ya, entonces, y es que, bueno, empezó como una necesidad, o sea, si me permites decirlo de esta manera, ¿no? O sea, fue algo, o sea, la cuenta de Instagram que iniciaste, pues fue más como, tú lo dijiste, ¿no? Como para... tú comprometerte a, ¿qué voy a extraer de lo que voy a leer? Pero en algún momento te diste cuenta que eso podía escalar y que no era solamente bendición para ti, pues que podía ser bendición para los demás, ¿no? Entonces, unos meses se llamó The Bible Light. Sí, The Bible Light. The Bible Light. ¿En qué momento cambias el nombre? ¿Por qué lo cambias? A ver, de paso, porque, digo... claramente tienes más seguidores, ¿no? Pero hay un público que seguramente no te ubica de los que van a ver este video. Uh-huh. Vayan y busquen ahorita, sin quitar el video, obviamente. Pongan ahí en sus... agarren otro celular o lo que sea. Pongan leyendo su palabra. Estás en Instagram, estás en TikTok. En Facebook. Estás en Facebook. Y en... ¿cuál es la cuarta? En YouTube también. En YouTube, ok. Sí. En YouTube ahorita lo buscamos. Sí. Bueno, pongan leyendo su palabra. Aquí igual lo ponemos ahorita en la pantalla para que lo busquen. Denle seguir, por supuesto. Y vean, para que tengan un poquito más de contexto, igual pueden ir viendo qué es lo que subes, ¿no? Las fotos de tu Biblia y demás. Y bueno, ¿en qué momento entonces ahora sí decides cambiar el nombre o por qué? Sí, pues digamos que el primer nombre fue porque quería hablar de la Biblia. Okay. Y de hecho su nombre sigue siendo leyendo su palabra, o sea, la Biblia. Sí, claro. Pero como que
empecé a sentir que The Bible Light se como que daba a entender como que yo dar luz, ¿sabes? Como que muy... De hecho, sí soy como más teología. Sí, más así. Sí. Entonces ya el segundo, ya lo sentí más, pues es lo que yo hago. Yo estoy leyendo su palabra y comparto, ¿no? Entonces, y pues en español, un poquito más, pues amigable, ¿no? Y pues sí, o sea, lo cambié, sí fueron varios días que lo pensé o así, pero pues todavía no tenía tantos seguidores y la verdad es que uno ni se dan cuenta, de pronto ya tienes otro nombre y ya. Y pues ya lo hice y fue el que se quedó y fue ya el que empezó a conocerse un poquito más porque eso también luego eso trajo otra necesidad que fue que yo le decía a mi esposo, él predica, o sea, le encanta enseñar. Okay. O sea, le encanta enseñar, predica súper bien, es de mis predicadores favoritos. Okay. Y yo le empecé a decir, a mí me gustaría compartir lo que aprendo, pero ya, por ejemplo, predicar o así, ¿no? O sea, como que de una forma no nada más en redes sociales. Ya. Entonces, también ya leyendo su palabra, como que empezó a darse a conocer y pues como que fui creciendo, al menos aquí en esta área, y pude compartir algunos sermoncitos o así, como que ya trascendió un poquito la pantalla. Ok, a ver, fíjate, vamos por partes. Sí. ¿En qué momento? Porque empezamos con que es una necesidad, ¿no? Para ti, una necesidad que acompaña los hábitos espirituales que querías nuevamente recuperar. ¿En qué momento pasa de ser una necesidad de que le cambies el nombre? No le cambiaste el nombre por un asunto de seguidores, ¿no? Fue más bien porque tú así lo identificaste. ¿En qué momento leyendo su palabra empieza a ser ya a trascender, como dices tú? O sea, a ser un poquito más grande y se va solamente de tu círculo, o sea, del círculo de gente que tú conoces, ¿no? Sí, yo creo que fue el año siguiente, o sea, como en 2021, antes de que pues me embarazara y tuviera a mi bebé, él fue en el 2022. O sea, antes hubo un tiempito en el que ya comencé a, pues, o sea, le cambié el nombre y comencé a crecer un poquito más, ya enfocándome en te digo, más videitos. Okay. O sea, como yo empecé ya a salir, ya de pronto amigos ya sabían quién era, ¿no? Porque antes pues era una cuenta de Biblia, ¿no? Ok, entonces, ya. O sea, es muy probable que varios la seguían sin saber que eres tú. Sí, y te digo, o sea, por mí no había ningún problema, pero ya como que se juntó todo, ¿no? De que cambiar el nombre, empezar a grabar videos, empezar a... No sé, también fue que me empezaron a llegar a veces invitaciones de, oye, puedes compartir en un culto joven, en la iglesia, ¿no? Ok. Iglesia, en reuniones de oración, o sea, como que me di cuenta de que hermanas o personas de la iglesia que me seguían, pues empezaron a decir, pues ella estudia la Biblia, entonces vamos a invitarla a la iglesia, ¿no? Y pues es algo que, aunque sí me daba pena, porque a mí siempre me ha dado pena como que esto de estar en público, también yo quería hacerlo para Dios, ¿no? Porque a mí me pasa mucho de que cuando leo algo, pues a veces me gusta mucho y lo quiero compartir, ¿no? O sea, lo quiero compartir, le digo a mi esposo, a mi familia, a mis amigos, pero yo a veces sentía que pues necesitaba compartirlo más, entonces es como que de ahí nació leyendo su palabra, ¿no? Y todo lo que Dios me ha permitido hacer después de crear eso. Iniciaste en Instagram, ¿verdad? Pero ahorita ya dijimos que tienes YouTube, Facebook, TikTok. Y Facebook. Y ya, ¿no? Sí, 4. Ya. Porque iniciaste con Instagram. Sí. Ok, ¿en qué momento armaste las demás? ¿Por qué? Instagram fue casi 2 años, o sea, 2020, 2021. Facebook pues fue a la par, ¿no? Porque las creas juntas para poder publicar programado y así. ¿Instagram es donde tienes más seguidores? Sí. Ok. Sí, en Instagram. Facebook, te digo, a la par, pero en Facebook pues bien poquitos, o sea, casi no la gestionaba. Ajá, casi no la gestionaba, pero ahí la tenía. Y luego TikTok, de hecho, fue en 2023, el año pasado, fue en enero, o sea,
yo creo que estoy cumpliendo 1 año sí. en TikTok. Es muy probable para cuando salga este video que sí. Y YouTube fue también el año pasado por ahí de marzo o así. O sea, TikTok y YouTube son las más nuevas. Okay. Pero, pues, por ejemplo, en TikTok es donde ya, no sé, me sentí un poquito más cómoda en hacer otras cosas. De hecho, TikTok fue como una prueba. ¿Por qué una prueba? Bueno, porque todo el mundo baila, ¿no? Y hace trends de eso. O sea, yo tenía TikTok desde 2 años, hace tiempo atrás, ¿no? Okay. Pero yo lo usaba, primero lo abrí y vi puro contenido que no me gustaba, entonces lo cerré. Okay. Pero luego lo abrí y aprendí que mientras más quites cosas que no te gustan y veas cosas que te gustan, te van ofreciendo te van dando eso, ¿no? contenido que te gusta. Entonces empecé a descubrir mucho contenido muy interesante. Muy interesante. Pero yo no hacía TikToks, o sea, yo nada, cero. Hasta que un día, en enero del año pasado, decidí editar un video ahí. Porque es que en Instagram, al menos antes, era muy complicado editar Reels. Sí, creo que sigue siendo más fácil en TikTok todavía. O sea, era muy complicado. Varias veces se me borraron, le cambiaban o sea, muchas cosas. Entonces yo dije, quiero intentar editar en TikTok. Entonces hice un videíto así. Me di cuenta que se editaba bien fácil y lo publiqué. Y de hecho, hasta ese entonces, ese video es uno de los que más gente vio. O sea, yo ni seguidores tenía. Entonces dije, wow, pues está padre TikTok. Sí. Qué rápido. Ajá. Y YouTube lo abrí después cuando comencé pues a lo mejor a dar temitas en la iglesia. Okay. Los ponía ahí. O sea, como para también tener ahí la cuenta, ¿no? O sea, ahí casi no subo tanto porque pues son shorts de 1 minuto o videos muy largos y pues no tengo tanto eso. Pero también dije, bueno, quiero tener YouTube por si se necesita, por si alguna vez hago algo. Sí, sabes que, a ver, a mí y ya voy a abrir el libro del pasado. Lo que pasa es que a mí me parece esto un muy buen ejemplo, y quiero aprovechar el momento. Yo recuerdo hace años, ¿verdad? Porque Dani y yo nos conocemos de hace varios años, desde la secundaria, ¿no? Más o menos. Y luego, pero ya no estaba en la secundaria, yo creo que tú ya estabas en la universidad. No, yo creo que a lo mejor ya, bueno, no sé, tal vez estábamos en la universidad ambos, pero tú estabas como en un proyecto donde también escribían, ¿no? Donde compartían ciertos mensajes. No había tantas redes sociales como ahora, digo, no nos llevamos mucho tiempo, no había tantas redes sociales, pero se compartían por ahí como devocionales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y digo esto y lo traigo a colación por el hecho de que finalmente, esta es una impresión mía, o sea, finalmente veo que algo que te gustaba hacer, voy a usar palabras así medio bonitas, ¿no? O sea, una pasión que tú tenías, terminaste, pues sí, poniéndola ahora sí que en las manos de Dios, ¿no? Y qué padre, o sea, qué padre que tienes la oportunidad y el privilegio de que esa pasión que tienes y que has puesto en manos de Dios, pues mucha gente se vea bendecida, ¿no? A través de eso. Y lo menciono porque, a ver, todos los días todos los días no, pero muy seguido tengo conversaciones con muchachos, sobre todo con jóvenes, o sea, chicos, chicas, que tienen como que esta cierta inquietud, ¿no? O sea, que tienen una inquietud así como de, no sé si necesariamente con redes sociales, digo, sí, muchos de ellos con redes sociales, pero sobre todo con la inquietud de decir, esto me gusta hacer, o sea, esto me gusta, pero no sé cómo aterrizarlo, ¿sí? O sea, tienen como que ese interés, ese deseo, esa intención de decir, yo quiero hacer algo que tenga trascendencia para otras personas, pero que al mismo tiempo me guste. A ver, no todos van a ser pastores, no todos van a ser maestros, ¿no? Por eso me gusta mucho, o sea, que estemos platicando de esto. ¿Qué podrías tú decirle a alguien así? O sea, que tiene esta cuestión en su mente. ¿Qué le podrías recomendar? ¿Qué le dirías? Pues, lo primero es llevarlo a Dios, obviamente. Dios es el que va poniendo esos deseos, o sea, sin duda. Correcto. O sea, si tenemos un deseo por mínimo que sea de compartirle a alguien, de hablar con alguien de algo que Dios nos ha compartido, pues es Él. Pero pues también a Él le gusta que le platiquemos, ¿no? O sea, que le digamos, oye, siento esto, ¿por dónde voy, no? Y también
irse abriendo a oportunidades, a probar cosas, ¿no? Como te digo, por ejemplo, cuando probé TikTok, o sea, yo lo estaba probando y hasta me daba pena, o sea, pero... Van a decir que tengo TikTok. Ajá. Antes estaba más estigmatizado, Sí. ¿no? Creo. O sea, cuando recién salió. Sí, pero pues ha sido de mucha bendición, la verdad. Ahí pues he podido compartir cosas que a veces no en Instagram. En Instagram ya es como que muy estético, o sea, como que muy, sí. Muy bonito. Y TikTok es más personal, o sea, entonces, pero fui probando y también, pues obviamente seguir como al inicio, ¿no? De que pues siempre orando a Dios para que tampoco sea sobre ti, ¿no? Porque te digo, es bien fácil. Sí. Entonces, fue eso y también pues irse preparando, ¿no? Porque también eso es algo que creo que me ha ayudado, que tengo ciertos gustos, ¿no? Por redes sociales, diseño, así, que no es algo que yo sabía naturalmente, pero pues fui respondiendo a eso y fui yo preparándome, ¿no? Y ya Dios lo usó para esto que hago, ¿no? Este proyecto, ¿no? Entonces, pues es plantearse muy bien qué es lo que saben, qué es lo que les gustaría saber y por dónde quieren ir a compartir a Jesús, ¿no? Sí. Porque no necesariamente es en redes sociales, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Yo lo mencionaba en un episodio anterior que grabamos aquí también en Monterrey. Decía que tiene que ser como una espera activa, ¿no? O sea, no es de que a ver qué sucede o a ver qué pasa, ¿no? O sea, en realidad es el a ver, no es una casualidad, pero es que se unen varios aspectos, ¿no? Uh-huh. O sea, es algo que tú, incluso lo mencioné en parte, lo de que en algún momento escribías con un grupito ahí compartiendo devocionales, porque creo que tiene que ver también con intentar. Uh-huh. O sea, esperar que lo primero que hagamos funcione. A ver, no es que no se pueda. Sí creemos en un Dios que tiene ese poder, ¿no? De que pasen las cosas cuando Él quiere y de formas que van en contra de la lógica, por decirlo así. Uh-huh. Pero creo que probar, o sea, creo que buscar, fracasar, si le quieres llamar así, uh-huh. y que en algún momento las cosas se den, no es una casualidad, sino que Dios nos va preparando. Y esto que tú estás diciendo me parece también muy importante. O sea, yo te preguntaba, bueno, ¿y en qué momento? ¿Por qué hablas de posicionamiento? ¿Estudiaste? No, pues es algo que yo ya tenía. Y ahorita lo dices bien, ¿no? Pues es que Dios me fue preparando. Pero uh-huh. Aquí es donde viene la virtud o lo que yo quiero resaltar. Tú te das cuenta que Dios te estaba preparando. Pero a ver, la realidad es que a veces Dios nos está preparando para otras cosas uh-huh. y lo dejamos pasar. ¿Me explico? O sea, puede que Dios nos haya estado preparando para hacer algo y nosotros no nos dimos cuenta. Uh-huh. O sí nos dimos cuenta, pero a lo mejor dijimos, mejor no tengo tiempo, no voy a poder. Y aquí es a donde quiero llegar, Dani, porque tú ya nos lo adelantaste también hace un momento. O sea, tú nos dijiste, bueno, esto inició en la pandemia. Uh-huh. Orabas por más tiempo, orabas por home office, a lo mejor la oración no fue tal cual, sí. A lo mejor como que híjole, una pandemia no era lo que quería, sí, no. Pero ya mencionaste que te convertiste en mamá hace uh-huh. 1 año y medio, sí. ¿verdad? Y entonces tu tiempo se vio reducido otra vez. Uh-huh. Y el mismo desafío que tenías antes, pues se volvió a presentar, ¿no? Entonces, ¿cómo convivir con eso? ¿O cómo hiciste para que exista leyendo su palabra, exista o seas mamá, pero sobre todo y uh-huh. más importante, aún lo voy a decir aún por encima de ser mamá, porque es lo que te permite ser una buena mamá, siga existiendo pues una vida devocional, ¿no? O sea, una uh-huh. conexión diaria y genuina con Dios. ¿Cómo haces con eso? Bueno, pues de entrada también fue otra vez volverme a detener, ¿no? Porque incluso desde el embarazo, mi embarazo fue muy, pues estuvo siempre muy cansada. O sea, a mí me tumbó. Entonces de entrada también fue ser realista y decir, ok, o sea, hoy, o sea, leyendo su palabra un poquito abajo, o sea, no tengo que estar publicando. Claro. Pero, sí, como que sí me tuve que detener un poquito, o sea, dejé de publicar, yo creo que en el 2021, al final, inicio de 2022, que es cuando estuve embarazada, sí como que me detuve un poquito porque no podía y pues prefería
pues tener mis devocionales y así y no estar pensando en pues en qué compartir, ¿no? Siempre estuve un poquito activa, pero te digo, como que bajó un poquito el ritmo. Antes, claro. Ajá. Pero, pues yo nunca lo solté, porque también eso pasa, que luego a veces sueltas los proyectos y ya te dificulta retomarlo. Entonces, ya después cuando nace mi hijo, en mayo del 2022, pues sí, o sea, la vida que conocía ya cambió. O sea, mi respeto a todas las mamás desde ese entonces, ya conocí realmente, ¿no? Lo que es, pues, cuidar de otra persona, ¿no? O sea, ya no eres nada más tú, es otra persona. Entonces, a mí al inicio se me dificultaba mucho tener mi tiempo con Dios como yo lo quería, o sea, como yo lo tenía antes. Como estás acostumbrado. O sea, yo antes me despertaba 1 hora, a veces 2 horas, dependiendo de la hora que me despertara, a veces hasta 2 horas en la palabra o así. Ok. A veces menos, la verdad. Pero ya con el bebé, pues ya fue mucho menos. Sí. Entonces, de entrada fue volver a, pues, organizarme para tenerlo, ¿no? Entonces, fue lo primero. O sea, como que no dejar de tener ese tiempo y encontrar el tiempo, por sí. O sea, porque ya... O sea, no podía decirle al bebé de que, oye, espérate, para ti. No se puede. Oye, orar, no, señor, mándame tiempo, pues no. Sí, no. Entonces era... como yo lo entendí fue que cada día luchar por tener ese tiempo con Dios. O sea, ¿seguías haciendo home office? Sí, todo es o sea, tuve el tiempo de maternidad que me fui, pero luego estuve todavía home office. Gracias a Dios pude seguir teniendo home office aunque terminó la pandemia. Okay. Entonces esa fue otra bendición. O sea, Dios me bendijo. Pero sí fue cada día encontrar el espacio, ¿no? O sea, como que en esta nueva etapa amoldarme, ¿no? Así como en las otras me había amoldado. Y pues también por eso TikTok me ayudó mucho, porque ya era más fácil editar. O sea, porque yo antes me tardaba mucho, cuidaba mucho las cositas, así, entonces me tardaba editando, me tardaba escribiendo, o sea, a veces todo el día estaba pensando, hoy ¿qué voy a compartir? Y ahora, pues no tenía mucho tiempo, o sea, realmente si quería compartir algo tenía que ser puntual y hacerlo rapidito y pues que se diera, ¿no? Entonces, las herramientas que Dios fue poniendo para facilitar eso, pues también las fui usando, ¿no? Pero fue primero, pues, luchar por seguir teniendo mi vida devocional ahora como mamá, porque la necesitaba. O sea, cuando estás educando a alguien, tienes que... o sea... Es más la responsabilidad. Ajá. Y, pues, ya con el tiempo volver a leer en su palabra y reducir un poquito menos los contenidos, pero te digo, más video, editar más rapidito, ¿no? Y ya ahorita, pues, realmente es planear. O sea, tienes que planear ya cuando voy a grabar, cuando voy a editar, cuando voy a publicar y así. Sí, fíjate que justo lo que mencionaba hace un rato, que creo que vale la pena mencionar una vez más, en el hecho de, como decía, ¿no? Siempre vamos a tener un buen pretexto. Y a ver, no estoy predicando, lucho contra la tentación de empezar a predicar. No, pero sí creo que valdría mucho la pena, porque yo lo estoy haciendo. O sea, yo personalmente estoy haciendo esta reflexión mientras estamos platicando tú y yo. O sea, yo lo que estoy pensando ahorita es ¿qué estoy usando como excusa, no? O sea, ¿qué es lo que no me deja estar 1 hora sentado leyendo la Biblia, ¿no? Y por eso decía, me gustaría mucho que hiciéramos el reto, o sea, el desafío de pensar en este momento, todos los que estamos viendo, escuchando lo que nos estás diciendo. ¿Qué es lo que no me deja estar sentado 30 minutos, ¿no? Uh-huh. Leyendo la Biblia, orando. O sea, ¿por qué no puedo dedicar 30 minutos a sentarme a orar y a leer? A ver, lo voy a decir y va en contra del interés de este podcast, ¿no? No en contra del interés, en contra de las views de este podcast. Pero si estás escuchando esto, o sea, que dura, no sé, 40 minutos, 1 hora, 1 hora y media, el que más ha durado, ¿por qué no tienes media hora para sentarte a leer la Biblia? ¿Sí? Uh-huh. O sea, y yo creo que esa es yo creo que ese es un pensamiento que pocas veces hacemos, no porque no nos pase por la mente, sino porque lo queremos obviar, ¿no? Uh-huh. Tú tenías con respeto, un pretexto
y luego pudiste haber tenido otro, pero decidiste no. Uh-huh. En este momento de tu vida, ¿qué otro, o bueno, se te ha presentado algún otro pretexto, así como que tú digas, aparte de flojera o lo que sea, ¿no? ¿Habrá algún otro reto que tú hayas identificado como que de pronto te diga, hoy no, o sí, algo como eso? Pues, así, siendo sinceros, el cansancio, o sea, digo, mi bebé está pequeño, entonces todavía no duerme así completo. Entonces, la verdad es que siempre estamos cansados. Y no sé si les ha pasado, pero cuando uno está cansado y tiene tiempo para ser productivo, estás cansado para ser productivo. Claro, entonces, por supuesto. pues eliges apagarte, ¿no? Así como que descansar. Poner algo en la tele, Sí, poner ¿no? música, Entonces, y es un pretexto, es algo que, pues, no es lo que Dios desea. Yo creo que lo pone alguien más en nosotros. Pero, pues, es muy fácil hacerlo, ¿no? Entonces, te digo, por eso mencioné que lo que yo me he dado cuenta ahora que soy mamá es que cada día tienes que luchar contra tu humanidad, contra cualquier cosa, con Dios. Dios lo hace en ti, pero tienes que creer en eso para poder tener ese tiempo con Dios. O sea, Él quiere hablarte, Él quiere estar contigo, ¿no? Somos nosotros los que a veces ponemos esas trabas. Y sabes que esa pregunta iba ligada justo con algo más o menos con lo que acabas de mencionar. Es decir, ¿cómo lidias con eso? O sea, pero por lo que estás mencionando, igual si es algo más dime, pero lo que interpreto es que por lo que estás mencionando es un asunto de decisión. Uh-huh. O sea, finalmente simplemente es decir, sí estoy cansado, pero voy a sacar pues fuerza de algún otro lugar, ¿no? Sí, vale la pena, o sea, es algo, Dios nunca te deja vacío ya que tomas esa decisión de abrir tu Biblia, de leerla, ¿no? Y también algo que recientemente leí y que me llamó mucho la atención es que, pues tú oras a Dios y así hablas con Él, pero Él a través de la Biblia es como habla contigo. O sea, Correcto. A veces como que queremos estas grandes demostraciones de que te hable, escuchar la voz o así, y nos enojamos y no, pero en su palabra Él te habla, ¿no? Y por eso es tan importante que vayamos, ¿no? O sea, que unamos la oración con la palabra, porque si Él nos está escuchando siempre y quiere respondernos, ¿no? Él está ansioso de hacerlo y es con su palabra, ¿no? Entonces, si un día no lo hacemos, que yo lo he hecho, o sea, muchos días he fallado. Claro. Pero siento que sigo respondiendo a eso, al Espíritu Santo que te dice, abre tu Biblia, sí. apaga eso que estás haciendo, tómate un tiempo. Y pues sí, yo me acuerdo que un día, ya hace como un año, dije, ay Señor, ¿cuándo se va a volver más fácil? O sea, ¿cuándo voy a tener el tiempo de antes? Pues no, nunca lo voy a tener. Sí. Pero yo le dije, o sea, ya quiero que sea más sencillo, ¿no? Esto de la maternidad. Pero luego, en ese mismo instante, él me dijo, o sea, mejor que estés luchando día a día para buscarte el tiempo a que dejes de luchar, a que digas, cuando sea más fácil lo hago. Pues a lo mejor pueden pasar años, ¿no? Esperando. Sí. Entonces, una vez que me di cuenta de eso, dije, bueno, está bien, o sea, mientras Dios esté ahí, pues yo pondré mi pedacito de humanidad para también estar ahí, ¿no? Sí, mira, Dani, creo que cuando, insisto otra vez, ¿no? En las conversaciones, y a ver, no, hace rato hablé de muchachos, pero yo creo que esto aplica para todos, o sea, en general, todas las edades. Creo que siempre el no tener contacto con Dios es culpa de alguien más o de algo más, ¿no? Siempre tenemos eso, ¿no? Nunca es nuestra culpa, nunca es que yo no quiera, nunca es que yo no me haga el tiempo, no, siempre es culpa de alguien o de algo más. Pero lo está diciendo alguien que tiene una cuenta de Instagram donde sube mensajes bíblicos y que para poderlo subir tiene que leer la Biblia. Y lo que estás diciéndonos es que es una batalla, o sea, diaria. Entonces, creo que es algo que si no terminamos de entender, permítanme la expresión, también ustedes, pues vamos a perder una batalla. O sea, si creemos que cuando tenga home office, cuando me jubile, cuando mis hijos ya no estén en la casa, entonces voy a tener más tiempo para
ahora sí hacer lo que ahorita no estoy haciendo, es muy probable, ya lo dijiste tú, que nos vamos a quedar esperando. Uh-huh. Nos vamos a quedar esperando. Creo que sí vale la pena y el mensaje que das hoy y que das pues todos los días a través de tus redes sociales, creo que es un mensaje que no se repite lo suficiente, ¿no? Creo que se tendría que repetir más y más y más y más, y para todos. O sea, creo que es algo que todos tendríamos que estar escuchando constantemente. Creo que leer la Biblia, estar en contacto con Dios de esa manera, pues es algo que necesitamos. Uh-huh. En algún momento pensamos, o alguien nos hizo pensar en algún momento que no era tan necesario, uh-huh, pero es más necesario de lo que imaginamos, y creo que pasa como con el agua, ¿no? O sea, quienes no toman agua, o a veces no tomamos, no nos damos cuenta que la necesitamos hasta que empezamos a tomar agua, ¿no? Y uh-huh, ya nos duele la cabeza y te sientes mejor, más ligero, y es que si la empezaras a tomar sabrías, ¿no? Y uh-huh, lo mismo pasa con la Biblia y lo mismo pasa con la oración. O sea, entre más tiempo lo hacemos, entre más participamos de eso, creo que nos vamos dando cuenta de que, caray, pues sí lo necesitaba. O sea, ¿cómo? Yo no sé, y te pregunto, ¿tú te imaginas tu día a día sin orar, sin leer la Biblia? Digo, a pesar de que a veces no quieres, a pesar de que a veces es una batalla, pero ¿te imaginas decir, volver a lo que en algún momento era tu realidad, tu día a día? No, o sea, no, la verdad no. O sea, prefiero estar ahí siempre luchando con la humanidad que imaginarme cómo podría estar sin Dios, o sea, no. Y creo que esa sensación de alguna manera lo podemos entender todos, aunque no lo hayamos vivido en el terreno espiritual. O sea, creo que sí, todos tenemos algo que ahora hacemos y que antes no hacíamos, y que, o sea, ¿cómo antes no hacía esto que ahora hago? Bueno, creo que es lo mismo que va a pasar, y en mayor escala todavía, si dedicamos el tiempo necesario al estudio de la Biblia y a la oración. Uh-huh. Entonces, Dani, pues leyendo su palabra es el resultado de una oración que no estabas pidiendo incluso. O sea, tú lo que querías era poder tener ese espacio para ti, ¿no? Uh-huh. O sea, pero como dijimos al principio, terminó siendo una bendición no solamente para ti, sino para, pues no sé cuánta gente te vea todos los días. Pero hay una pregunta más que te quiero hacer. No sé la respuesta, pero la quiero hacer, la pregunta. ¿Te habrá pasado en algún momento? O sea, alguien te habrá escrito o te habrá mandado un mensaje o te habrá dicho... Digo, ya dijiste que sí te han mandado mensajes, pero habrá uno en el que tú digas que alguien, no sé, que alguien te platicó de que esto que subiste o esto que no te imaginas, mira, estaba pasando por esto, este era mi contexto y esto sucedió por lo que vi o leí o escuché. ¿Tendrás algo como eso? Pues ahorita que se me venga a la mente, creo que el año pasado como dos chicas me escribieron más relacionado a la Biblia. Yo pues sigo compartiendo de mi Biblia y todo, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque me decían, mira, ya tengo mi Biblia. O sea, ellos me decían, vi lo que haces y quise comprar mi Biblia y voy así. O sea, como que, pues, que necesitaban esa motivación, esa inspiración, y ya ellas iniciaron su proyecto, ¿no? O sea, su estudio con Dios, ¿no? Entonces, y digo, yo no busco eso. Claro. Pero siempre es bonito saber que alguien necesitaba eso, ¿no? O sea, alguien es un poquito como tú en alguna parte del mundo y pues lograste conectar con esa persona, ¿no? O sea, porque sí, te digo, yo inicié esto porque Dios lo puso en mi corazón, pero yo también vi que otras ya lo hacían, ¿no? Entonces, sí, claro, también te inspira, ¿no? Y pues sí, esos fueron como 2, 3 comentarios que llegaron así en cuestión de un mes o así, y que pues dije, yo les decía, qué bonito que pues compraste tu Biblia y que estás iniciando, y platicábamos, ¿no? O sea, y te dicen de que, ¿y qué estudio? O sea, como que piden apoyo, ¿no? Y aunque yo no tengo mucha, o sea, no soy de esas comunidades de que están estudiando juntas o así, porque pues no tengo el tiempo, pero de cierta manera conectar así con personas, ¿no? Que también necesitaban, pues, estudiar la Biblia. Y creo que al final eso es lo que más uno valora, ¿no? Bueno, o sea, más que
el número, por ejemplo, o sea, que el número que sube, o que baja, o lo que sea. O sea, saber, como acabas de decir, ¿no? Que la parte esa de que la persona... O sea, saber que lograste inspirar a alguien a estudiar la Biblia. Hay gente que se la pasa predicando sobre eso y a lo mejor no tiene el mismo resultado, ¿no? A ver, sí lo tienen, porque el Espíritu Santo es el que hace finalmente el trabajo, pero saber que uno puede contribuir, o en este caso creo que eso es algo muy valioso, ¿no? Sí. Y que bueno, otra vez vayan a seguir la página, ¿no? Porque creo que van a ser muy motivados, van a ser muy inspirados a leer la Biblia. Y por ahí pues tú compartes diferentes, yo he visto, ¿no? Que haces diferentes cositas en la Biblia, y creo que más de uno a lo mejor es lo que necesita para encontrarle otro gusto a la Biblia, ¿no? Otro gusto a la lectura de la palabra de Dios. Finalmente lo que sea o el método que sean, pues lo relevante al final es estar en contacto, ¿no? Como lo hemos venido diciendo. Y qué bueno, que gloria a Dios que en esa pandemia que tantas cosas malas tuvo y trajo para el mundo entero, pues qué bueno que dentro de todo eso hubo cosas buenas, como leyendo su palabra. Leyendo su palabra. Muchas gracias, Dani, porque nos compartiste hoy esto que además creo, insisto, puede ser también de inspiración para alguien que ya no necesariamente en el contexto de leer la Biblia, sino que además quiere hacer algo, ¿no? Y no sabe o le da miedo o lo que sea. Creo que también es lo que hoy escuchó en el asunto de las páginas. Algunas cositas que dijiste pueden ser útiles. Así que, pues gracias por tu tiempo, porque además te hiciste el tiempo de estar acá. Batallamos también para lograr coincidir. Así que, pues muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Antes de que despidamos y todo este asunto, te hago una pregunta. ¿Podrías decir que Dios nos escucha? ¿Que Dios nos oye? Sí, o sea, Él conoce, como tú dijiste, los deseos que a lo mejor ni sabes que tienes, y pues quiere responderlos, quiere hacer cosas bonitas en tu vida, ¿no? Quiere que ese plan que tienes, hacerlo, y pues Él te está escuchando y está listo para responder cuando pues nos decidamos también, ¿no? A estar con Él, ¿no? A responder a lo que Él nos diga. Correcto. Muy bien. Y bueno, antes de que nos vayamos, si hubiese algo más que quisieras comentar o algo que quieras decirle a los que nos están viendo, escuchando, tómate tus segunditos, tus minutitos, lo que tú quieras. Otra hora si quieres. Nada, no te creas. Si algo quieres comentar, compartir, este es tu momento. Sí, pues nada más que, pues, si tienen, como mencioné, algún deseo, algún gusto o algo que quieran poner en las manos de Dios, por más loco que pueda parecer, pues háganlo, ¿no? O sea, Dios tiene muchas formas interesantes de usar nuestras vidas. Yo considero que Él tiene un plan grande, o sea, no tiene miles de planes para cada persona. Yo considero que tiene su mega plan, y Él quiere que todos formemos parte de ese plan, y con nuestras virtudes, nuestras habilidades, nuestros dones, con todo lo que tengamos. Entonces, pues, vayan a Él, platíquenle, déjenlos que Él los capacite, que te enseñe, y pues vayamos a su Biblia para que ahí agarremos pues lo que Él nos quiere decir, ¿no? O sea, y que aunque sea difícil, sea complicado, aunque pensamos que no hay tiempo, si es realmente nuestra prioridad, Él nos va a ayudar a hacer tiempo. Totalmente, de acuerdo. Muchas gracias, Dani, nuevamente. Y gracias también a quienes llegaron hasta este momento del video. Muchas gracias por compartir con nosotros esto. Recuerden también compartirlo con otras personas para que puedan ser, en este caso, ¿verdad?, inspiradas también a estudiar la Biblia. Y recuerden, además, que la única forma de comprobar que Dios nos escucha, pues es colocando estas situaciones que nos aquejan, estos problemas que tengamos en sus manos. Así que ve a Dios, pon tus problemas en Él y confirma junto con nosotros que efectivamente Dios nos oye. Nos vemos en la siguiente. Dios les bendiga.